¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hemos estado analizando diferentes ángulos sobre los partidos políticos, sobre los organismos electorales, sobre los tribunales electorales, pero también es importante que analicemos en qué condiciones y circunstancias se encuentran en este momento los partidos políticos cuando estamos prácticamente a 3 semanas de que inicien formalmente las campañas. Usted sabe que las campañas presidenciales inician justamente el 1 de marzo y, por lo tanto, ¿en qué situación se encuentran los partidos que van a estar en la contienda? Hoy veremos la situación particular de los partidos de oposición y de los gobiernos que tienen y de las posibilidades que tienen de lograr buenos resultados. Pues mire usted, de los 9 estados que gobierna la oposición de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, por lo menos en 4 de esos estados estarían en riesgo de perder la mayoría de los distritos electorales federales, de los cuales saldrán los diputados que integrarán el Congreso de la Unión, en donde su principal rival político, el partido Morena, pretende obtener la mayoría calificada de 334 de los 500 legisladores del país. Pero esta circunstancia, la pérdida de los distritos electorales, lo que significa una derrota importante en cada una de las entidades federativas, esta circunstancia también podría poner en riesgo los triunfos por las 2 posiciones de mayoría relativa para el Senado de la República en esas entidades. Morena y sus aliados también buscan la mayoría calificada de 86 de 128 legisladores en la Cámara Alta. ¿Y cuál es la situación en particular que vive cada uno de estos partidos que todavía conservan 9 gubernaturas? Bueno, pues de los 5 estados que gobierna el Partido Acción Nacional, su mayor riesgo para el PAN está en el estado de Yucatán. El PRI podría perder la mayoría de curules de diputados federales en el estado de Durango y en el caso de Movimiento Ciudadano, nada garantiza que vaya a salir airoso en las contiendas que enfrentará en los 2 estados que administra, 2 estados muy importantes, Jalisco y Nuevo León. La coalición PAN-PRI-PRD podría dar la sorpresa en Michoacán y ganar la mayoría de las diputaciones federales y alguna posición en el Senado de la República por esa entidad, debido a la permanente erosión del gobierno del morenista Alfredo Ramírez Bedoya, agobiado por una profunda crisis de inseguridad. El PAN se observa como un partido sólido en los estados de Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato y Chihuahua. Son estados donde difícilmente perderá la mayoría de las diputaciones porque se ve sólido en esos estados. Y el PRI tratará de mantener su posición privilegiada en el estado de Coahuila, que es el único de los 2 estados junto con Durango donde se ve que tiene posibilidades claras de obtener un buen resultado. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, por varias razones. Los datos de los comicios de diputados federales del 2021, los triunfos de Morena y sus aliados, que han ganado 17 gubernaturas entre 2021 y 2023, además del permanente crecimiento del partido en el gobierno de la República. Morena es el único de los 7 partidos que ha crecido con mucho vigor en los últimos 3 años. Todos estos elementos anticipan una jornada muy complicada para la oposición el próximo domingo 2 de junio de 2024. La militancia de Morena se ha fortalecido en todas las entidades del país, es decir, Morena, a pesar de todas sus divisiones y confrontaciones por el poder, es el único partido que ha crecido muchísimo y que ha incrementado su militancia en todos los estados del país. Mientras esto sucede con Morena, hay partidos como el Revolucionario Institucional y el PRD que han ido en franca caída y que han estado perdiendo militantes prácticamente todos los años y más, particularmente en el 2024, cuando muchos PRDistas buscan calorcito en otros partidos para ver si consiguen candidaturas. Puede ser que algunos se vayan al PRI, otros se vayan al partido Movimiento Ciudadano y algunos con suerte puedan incorporarse a la coalición de Morena a través de los partidos aliados como el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. En la diapositiva número 4 tenemos una tabla general donde vemos los casos particulares de Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro y Yucatán, que son los estados que gobierna el PAN. Y ahí vemos, por ejemplo, que en Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua y Querétaro el PAN está muy fuerte. De hecho, en Aguascalientes
ganó en los comicios del 2021 los 3 distritos que estuvieron en disputa. Lo mismo en el caso de Querétaro, el PAN ganó 5 de 5 distritos federales. En el estado de Guanajuato, donde hay 15 distritos electorales, el PAN ganó 12 diputaciones de manera directa y otra en coalición con el PRI y con el PRD. En el caso de Chihuahua, donde hay 9 diputados federales, el PAN ganó 2 de manera directa individualmente y 4 en coalición con el PRI y el PRD para un total de 6. En tanto que ahí Morena en coalición con el Verde y el Partido del Trabajo ganó 2 y 1 lo ganó de manera individual. Pero en Chihuahua, el partido Acción Nacional y sus socios tiene 6 de 9 distritos electorales. Y en el caso de Yucatán, la situación parece compleja porque en los últimos comicios el partido Acción Nacional ganó 3 de 5 distritos electorales, pero los otros 2 los ganó Morena en su alianza con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Y no hay que perder de vista que en el estado de Yucatán ha habido una muy intensa deserción de priistas que se han ido al Partido Verde y que el Partido Verde va en coalición con el Partido Morena en el estado de Yucatán. Otro estado donde la oposición se ve fuerte, se lo decíamos, si ustedes ven la tabla, en el estado de Coahuila, en las elecciones del 2021, de 7 distritos, el PRI ganó de manera directa 5 distritos electorales. Vean ustedes qué interesante el caso de Nuevo León. En Nuevo León, en la disputa de 12 distritos electorales federales, el PRI ganó 6, el PAN ganó 4, son 10, el Partido Morena ganó 2, y esto significa que en los comicios pasados del 6 de junio del 2021, el partido que ganó la gubernatura, en este caso Movimiento Ciudadano, singularmente no ganó ninguna diputación federal de las 12 que estuvieron en juego. Y para las elecciones de junio próximo, en el estado de Nuevo León, por el incremento de la población, aumentó 2 distritos electorales y ahora se va a contender en Nuevo León por 14 distritos electorales, en donde la más razonable previsión nos haría pensar que PAN, PRI, van a sacar una buena votación y una buena cantidad de diputados, pero que por en medio se puede colar el partido Morena, que en la elección pasada ganó solamente 2 diputados federales y ahora podría ganar 3 o 4. Pero se le complica la situación a Movimiento Ciudadano y a Samuel García en el estado de Nuevo León. En Durango también la situación está muy comprometida para el PRI. Durango es el segundo estado que tiene el PRI. ¿Por qué? Porque Morena y sus aliados ganaron 2 distritos electorales de 4 y los otros 2 los ganaron en coalición PAN, PRI y PRD. Y en Jalisco, mire, hay datos que son muy ilustrativos de la realidad. Vea usted la línea de Jalisco. En Jalisco se disputan 20 distritos electorales federales, 20 diputados federales. En la elección intermedia del 21, del 6 de junio del 2021, Morena y sus aliados ganaron 7 diputados. Los mismos que ganó Movimiento Ciudadano, que es el partido hegemónico en Jalisco hasta ahora. Pero en la coalición PAN-PRI-PRD ganó 6. 7 y 7, 14 y 6, 20. Se repartieron casi en proporciones iguales por tercios los diputados federales en Jalisco en el 2021, lo que muestra que la presencia de MC en el 2021 ya no fue tan sólida y tampoco se ve tan sólida para la contienda del 6 de junio del 2024. Y finalmente, del 2 de junio del 2024, 2 de junio, domingo 2 de junio. Y en el caso de Michoacán hay un dato muy interesante. En la elección del 21, ustedes pueden ver que PAN, PRI y PRD ganaron 8 de 12 distritos electorales federales. 8 de 12 diputados federales se los llevó la coalición PAN, PRI, PRD. Morena y sus aliados ganaron 2 y Morena de manera individual ganó otros 2, es decir, 4 de Morena y sus aliados contra 8 de PAN, PRI, PRD. Y la situación pues no está así como para considerar que el estado de Michoacán vaya a ser muy cómodo para Morena. ¿Por qué? Pues porque hay muchos cuestionamientos con respecto al clima de profunda inseguridad que ahí se vive. Este es en general el panorama que vemos, pero después podemos revisar una por una las diapositivas. Por ejemplo, la número 5, en el estado de Aguascalientes, ahí ve usted los resultados. El Partido Acción Nacional retuvo la gubernatura del estado de Aguascalientes en los comicios del domingo 5 de junio del 2022, con el triunfo de María Teresa Jiménez Esquivel.
Un año antes, en las elecciones intermedias para diputados federales, el PAN ya había mostrado su fortaleza al ganar en forma individual 2 de los 3 distritos electorales de la entidad, y el tercero lo ganó como cabeza de la coalición con PRI y PRD. En los comicios del 2024, el PAN tiene todas las condiciones para volver a ganar los mismos 3 distritos electorales, llevarse carro completo ahí. En la diapositiva número 6 vemos el caso de Querétaro. También vea usted los números, después los puede revisar con más calma, pero por lo pronto le decimos que en los comicios del domingo 6 de junio del 2021, el Partido Acción Nacional retuvo la gubernatura de Querétaro con el triunfo de Mauricio Curi González. También logró el PAN la victoria clara en los 5 distritos electorales federales que tiene esa entidad. Y fíjese usted este dato. Sumó el Partido Acción Nacional sin alianzas 406,830 votos, el 45% de la votación total captada en las urnas. Podría volver a ganar en el 2024 los 5 distritos federales en coalición con PRI y PRD. El Partido Acción Nacional está fuerte en el estado de Querétaro. En Guanajuato, que es el bastión que el PAN conserva desde 1991, por eso en septiembre del 2024, el PAN cumplirá 33 años en el gobierno de Guanajuato. El domingo 2 de junio próximo estarán en juego la gubernatura que actualmente está en poder de Diego Sinué Rodríguez Vallejo. En los comicios del domingo 6 de junio del 2021, el PAN ganó 12 de las 15 diputaciones federales sin ayuda de nadie, y una más la ganó en coalición con el PRI y con el PRD. Para sus 12 triunfos de mayoría, el PAN sumó en forma individual 800,503 votos, que representaron el 39.64% de todos los sufragios captados en la entidad, en tanto que Morena solamente tuvo 446,905 votos para el 22.13%. Está muy fuerte el PAN en Guanajuato. En Chihuahua también los números favorecen al Partido Acción Nacional. En los comicios del domingo 6 de junio del 21, el PAN retuvo la gubernatura de Chihuahua con María Eugenia Campos Galván. En coalición con PRI y PRD, el PAN ganó 4 de las 9 diputaciones federales en el estado, y en forma individual sumó otras 2. La coalición Morena PT Partido Verde ganó 2 diputaciones, y en forma individual Morena sumó una más para 3 de 9. Pero no existen indicios, por lo menos hasta el momento, de que esa correlación de fuerzas pueda modificarse sustancialmente en los comicios del próximo 2 de junio. En el caso de Yucatán, sí es un caso que debe preocupar al Partido Acción Nacional. En la siguiente diapositiva vemos a Yucatán. El domingo 1 de julio del 2018, Mauricio Vila Dosal le dio el triunfo por la gubernatura de Yucatán al PAN. En los comicios del domingo 6 de junio del 2021, el PAN ganó 3 de los 5 distritos electorales federales en Yucatán, y 2 fueron para la coalición Morena PT Partido Verde. Sin embargo, los votos de la coalición morenista sumados a los de Morena por separado alcanzaron 310,690 sufragios contra 363,000 del PAN, que este año también jugará solo en los comicios del domingo 2 de junio. Y aquí hay un factor adicional. La coalición de Morena PT Partido Verde va a tener un impulso adicional, porque recuerde usted que el Verde sumó a una buena cantidad de priistas en Yucatán que podrían ser y hacer la diferencia en la competencia del domingo 2 de junio. En Michoacán, lo que les comentábamos hace un momento, en Michoacán la alianza PAN-PRD, PRI-PAN-PRD ganó 8 de 12 distritos electorales en los comicios pasados, y pues no hay indicios de que Morena tenga algún repunte como para sumar más de los 4 diputados de 12 que ganó hace prácticamente 3 años, cuando en coalición Morena, PT y el Verde se llevaron 2 distritos y Morena otros 2. Es muy, muy complicada la situación en Michoacán para Morena, y no sería raro que con esta proporción de 8-4 o diferente, la coalición opositora lograra la mayoría de los distritos electorales en Michoacán. En Coahuila, la situación es muy difícil para la oposición, porque de 7 distritos, en 5 distritos ganó el Partido Revolucionario Institucional los comicios del 2021, y ahí no se ha movido mayormente la situación política. Lo más probable es que en los comicios del domingo 2 de junio
el PRI, en uno de los dos estados que le quedan, el PRI logre mantener la mayoría de los distritos electorales. 5-2 fue el marcador en los comicios del 21 contra la alianza opositora. Aquí el PRI es gobierno, el gobernador es priista, se llama Manolo Jiménez, y ganó la gubernatura apenas el año pasado en los comicios del 4 de junio del 2023. En Durango es el otro estado donde gobierna el PRI, nada más tiene 2 gobiernos estatales el PRI, y ahí la situación está complicada porque en los últimos comicios la coalición del PAN ganó 2 distritos, PAN, PRI, PRD, pero también Morena, PT y Partido Verde ganaron 2 distritos, y no se ve que el PRI tenga la fortaleza suficiente como para garantizar que pueda llevarse los 4 distritos ahí. Es muy probable que Morena pueda poner en apuros al PRI aquí y que le pueda arrebatar 3 o los 4 distritos electorales al PRI y a su coalición en el estado de Durango. En Nuevo León también la situación está complicada porque en los últimos comicios en Nuevo León, ya le decíamos a usted que el PRI ganó 6 de 12, el PAN ganó 4 de 12 y juntos sumaron 10 diputados federales contra 2 diputados federales que ganó la coalición de Morena. MC, que ganó la gubernatura en los comicios del 6 de junio del 2021 con Samuel Alejandro García Sepúlveda, no ganó ni un solo distrito electoral para diputados federales, y ahora que se va a contender por 14 diputados federales, tampoco hay indicios que permitan suponer que Movimiento Ciudadano pueda revertir esa tendencia de que la oposición le gane la mayoría. Incluso de los 2 diputados que ganó Morena en el 2021, no se extrañe usted que aumente a 4 o más frente al debilitamiento del PRI, pero no frente a al fortalecimiento de MC, que no se ve que haya mejorado mucho su posición política en el estado. En el Jalisco hay una situación también complicada, ya se lo explicábamos a usted. En Jalisco MC ganó 7 diputados en el 21, Morena y aliados ganaron 7 y el PAN ganó 6. La elección se va a ir por tercios, pero no es descabellado suponer, de acuerdo con las tendencias que se han observado en el estado, que la coalición opositora que apoya a la candidata de Morena, Claudia Delgadillo González, que tiene el respaldo del PT, del Partido Verde y de los partidos locales Hagamos y Futuro, pueda arrebatarle la mayoría de los 20 distritos electorales al partido Movimiento Ciudadano, y que el PAN, que en la pasada elección tuvo 6 distritos, se quede con 2 o 3. Y finalmente, ya nada más de pasadita, en la gráfica número 15, vemos que, de acuerdo con el padrón oficial de afiliados del PAN, entre agosto del 2020 y agosto del 2023, subió apenas un 10.12%, que muestra que los panistas no trabajaron mucho con la militancia. En el caso del PRI, el PRI tuvo un descenso verdaderamente brutal, bajó su militancia a un 31.62%, de 2.065.161 militantes. El PRI en 3 años bajó a 1.411.000 militantes. El PRD, por ejemplo, tuvo también una caída del 19.57% en su militancia en 3 años, y finalmente el partido Movimiento Ciudadano apenas subió en 3 años, fíjese usted, el 0.59%, casi medio punto porcentual de nuevos afiliados logró Movimiento Ciudadano en 3 años. Eso le da una idea de cómo han trabajado esos partidos con quienes son verdaderamente importantes, la militancia, que debería afiliarse formalmente a su padrón de militantes. Y con esto concluimos este análisis hoy aquí en Puntos y Comas. Mañana por aquí nos encontraremos.